Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean todos bienvenidos al Centro de Estudios Constitucionales. Me da mucho gusto recibir a todas las personas que nos acompañan esta tarde en el auditorio y también saludar a todas las personas que nos siguen desde la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica y desde las distintas redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me da mucho gusto recibirlos en esta tarde. Vamos a tener la segunda conferencia del ciclo de conferencia que hemos denominado Hacia una justicia legítima y cercana. Y el día de hoy vamos a estar hablando precisamente sobre cómo fomentar, cómo promover la legitimidad de las fiscalías. Si recuerdan, en nuestra primera sesión estuvimos hablando sobre cómo construir legitimidad en los poderes judiciales. Entonces, la intención de este ciclo de conferencias es que podamos conversar sobre la legitimidad, sobre la credibilidad de las instituciones desde una perspectiva transversal, ¿no? que enfaticemos la importancia que tiene que las distintas instituciones y actores del sistema de justicia promuevan su legitimidad y la confianza ciudadana. Y el día de hoy nos vamos a estar centrando en el tema de las fiscalías, que pues además es uno de los actores más relevantes en el funcionamiento del sistema de justicia. Y las fiscalías son una de las instituciones que tienen, digamos, una mayor influencia en el desarrollo de los procesos penales y que, pues lamentablemente, son también al mismo tiempo una de las instituciones que han sido menos estudiadas empíricamente en México, pero en general en todo el mundo. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto recibir a Caroline Novo. Caroline Novo nos acompaña desde la Universidad de Yale y ella va a estar exponiendo sobre sus investigaciones, sobre el trabajo que han realizado desde el Justice Collaboratory con las fiscalías y todas las estrategias que han desarrollado para promover una mayor credibilidad, una mayor transparencia, una mayor confianza en el trabajo de las fiscalías. Entonces, antes de comenzar y antes de presentar a Caroline, me gustaría comentar rápidamente cuál va a ser la dinámica de la sesión. Como saben, vamos a tener primero una exposición de alrededor de 40 a 60 minutos por parte de Caroline y después vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Entonces también desde ahora les invito a que vayan pensando sus preguntas y a que las planteen más adelante. Y bueno, pues sin más me gustaría presentar a Caroline. Caroline Novo es maestra en Ciencias en Criminología de la Universidad de Pensilvania y licenciada en Sociología por el Mount Holyoke College. Es investigadora académica en Derecho y directora ejecutiva del Justice Collaboratory en la Escuela de Derecho de Yale, donde brinda dirección estratégica y liderazgo a la red única interdisciplinaria de académicos y personal del Justice Collaboratory. Antes de unirse a Yale, fue directora de divulgación de datos para la organización sin fines de lucro Measures for Justice. También trabajó como criminóloga en ABT Associates en Cambridge, Massachusetts, donde se especializó en políticas de control de drogas y realizó auditorías del programa de zonas de alta intensidad de tráfico de drogas para la Oficina Ejecutiva de la Casa Blanca. Comenzó su carrera como asistente de investigación, tanto en la Escuela de Política y Práctica Social de la Universidad de Pensilvania, así como en el Centro para la Prevención de la Violencia y la Seguridad Comunitaria de la Universidad Estatal de Arizona. Su investigación como criminóloga se centra en promover la transparencia y la confianza en el sistema penal. Su experiencia incluye el estudio de la policía, de la violencia armada, de sistemas de datos, de metodologías de la investigación comunitaria y también el movimiento progresista de fiscales. Novo es autora del libro de 2023, Legitimacy-Based Policing and the Promotion of Community Vitality, y a menudo aparece traduciendo investigaciones para audiencias amplias en medios de comunicación como USA Today. Ha dado conferencias en diversas universidades como la Universidad de Harvard, Yale y la Universidad de Pensilvania, entre muchas otras. Nos da mucho gusto recibirte, Caroline, y pues bienvenida a México, bienvenida al Centro de Estudios Constitucionales y te escuchamos. Gracias. Buenas tardes. It is my privilege Buenas to be here tardes, with para you mí es un today. privilegio estar Thank you aquí so con much to ustedes. Carlos. Muchísimas gracias a Carlos, al Centro de Estudios Constitucionales, la Suprema Corte de Justicia, por invitarme a la Ciudad de México. Es la primera vez y ha sido una visita muy agradable. Gracias. Estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes mi presentación sobre la confianza, la legitimidad en el sistema judicial.
y voy a tener un enfoque particular en las fiscalías. Como dijo Carlos, soy Caroline Novo, yo soy profesora, soy directora ejecutiva de un centro que se llama el Colaboratorio de Justicia. Hacemos estudios, investigaciones en ciencias sociales, somos un grupo interdisciplinario, miembros de la facultad de Yale, así como colaboraciones con otras universidades, y estamos comprometidos en crear un sistema democrático y que sea efectivo y transparente, y nos preocupa ampliamente el tener una comunidad saludable, estable, donde todos los ciudadanos puedan prosperar. Y vamos a comenzar un poco hablando de los temas de la presentación del día de hoy. Hay mucha información, pero bueno, voy a estar llena de energía y los ayudaré a sobrevivir esta hora, tal vez dure un poco menos. Yo sé que mi colega Tom Tyler ya estuvo aquí y él estuvo hablando de la legitimidad y se enfocó más en los jueces, en las cortes, y voy a recapitular un poco en lo que él les habló, y también voy a empezar a hablar específicamente de las fiscalías. Vamos a empezar revisando la teoría de la legitimidad y la justicia procesal y por qué estas teorías importan tanto para las fiscalías, y voy a hablarlo de manera interna dentro de la cultura del sistema y también externamente, cómo la fiscalía interactúa con la comunidad, con los ciudadanos de México, con quienes tienen que interactuar. Y me emociona compartir con ustedes este movimiento que hay en los Estados Unidos que se llama el movimiento progresivo, que es algo único ahorita en los Estados Unidos. Ya lleva un poco más de una década, y les compartiré un poco también de mi investigación de las fiscalías en los Estados Unidos y ejemplos de cómo aplicamos la legitimidad y la justicia y todas estas teorías directamente en los Estados Unidos. Y finalmente voy a tomar ideas básicas para poder mejorar estos temas en México. Vamos a empezar con la teoría de legitimidad y la justicia procesal. Para comenzar con el tema, yo quiero invitar a todos ustedes a pensar en las metas tradicionales de la justicia, del sistema como tal. Y me parece que tradicionalmente cuando pensamos en estas cosas, pensamos en cuál es el objetivo de este sistema, que es reducir el daño, evitar los delitos. Y quiero que empiecen a pensar el resto de esta charla, cómo puedo pensar en esta meta, en este objetivo, como la legitimidad. La meta debe de ser que los ciudadanos confíen en el sistema. Esa meta de la teoría de la legitimidad es para los ciudadanos americanos que interactúan con el sistema criminal, los tribunales, los jueces, la policía, para poder experimentar un sistema justo, que sea confiable, que sea transparente, y que todo esto ayude a crear una alta percepción de legitimidad. Esas percepciones se esparcen a la comunidad y ayudan a crear una democracia, ciudadanos que están involucrados y que ven a la autoridad como algo legítimo. Una manera de poder llegar a esa legitimidad es utilizar un marco de referencia que se llama la justicia procesal. Vamos a hablar bastante de ese tema. Se trata del proceso, no solamente del resultado. Y la maravilla de todo esto es que hay décadas y décadas de investigación de aplicar esta justicia procesal a estos entornos legales. Y nosotros sabemos que sí se puede promover esa legitimidad y alienta a la gente a seguir las reglas. No estoy aquí dándoles ideas completamente nuevas que nadie ha probado, sino que son décadas de investigación, y quiero que se sientan confiados con estas ideas que estamos compartiendo para que las puedan utilizar en su propio trabajo y ver los resultados. Otra cosa que debo decir es que nosotros buscamos esa legitimidad porque queremos que la gente entienda cómo es o qué quiere decir ser un buen ciudadano, que entiendan cómo interactuar con estos comportamientos positivos entre sí.
Y una manera de aprenderlo es a través de la observación, a través de observar a los jueces, a la policía, a las autoridades. De esa manera la gente aprende a ser un buen ciudadano y pueden ver esa confiabilidad. Si ellos pueden reflejarlo y verlo en otros, eso va a aumentar la legitimidad de los tribunales y de los fiscales en el sistema en general. Yo soy criminóloga, es decir, que yo estudio muchísimo la teoría. Lo voy a desglosar un poco. Vamos a pretender que estamos en el salón de clases en Yale y les voy a enseñar un poco de la teoría criminológica. Vamos a hablar de dos cosas. Una que seguramente conocen. Esta teoría es la más predominante, la de disuasión. La utilizamos para controlar el crimen y para poder mitigar. La disuasión funciona simplemente porque hay una certeza y una facilidad en el castigo. Y esa certeza, esa severidad, esa rapidez ante el castigo es lo que motiva a la gente a seguir las reglas. Este sistema a veces puede ser coercivo, a veces está basado en el miedo. Y las características de este sistema, por ejemplo, en los Estados Unidos, podemos ver la encarcelación masiva, sentencias muy largas, el uso de la fuerza. Así es que hay un cumplimiento voluntario, pero luego también está el cumplimiento forzado por cuestiones de miedo. Así es que la disuasión es algo normal, es algo común, es una teoría que vemos con más frecuencia. La que voy a hablar el día de hoy será más enfocado en la legitimidad. Este es el contraste a la disuasión. Y ambas funcionan. Pueden usarse juntas, en combinación, pero hoy vamos a enfocarnos más en la legitimidad. Esto alienta a las autoridades a repensar las metas del sistema judicial. Así es que no solamente se trata de controlar el delito, sino de crear un sistema que sea justo y que promueva la seguridad. Un panorama muy general de la seguridad, porque la seguridad no solamente es la ausencia del daño, sino de la presencia del bien, la presencia de cosas positivas, no solamente la ausencia del delito. Y también la legitimidad ayuda a crear una mejor democracia donde la gente confía en la autoridad y ayuda a la gente a seguir las reglas porque las reglas son justas y transparentes. Así es que ya les di aquí su mini clase de Yale. Ahora hablemos de cómo se puede construir esa confianza. Ya entendemos que todos estamos en la misma página, la confianza es importante, queremos ser legítimos. ¿Cómo llegar a ello? Lo debemos hacer a través de un marco de referencia que se llama la justicia procesal y tiene 4 partes, 4 elementos. La neutralidad, es decir, que las decisiones no deben de estar sesgadas y son guiadas por el razonamiento transparente. El respeto, todas las personas deben de ser tratadas con respeto y dignidad. La voz, todos tienen la oportunidad de poder contar su historia. Y finalmente la confiabilidad. Los tomadores de decisiones deben de tener motivos de confianza para tomar sus decisiones. Les daré un ejemplo de la neutralidad o la transparencia. Un pensamiento transparente sería pensar, por ejemplo, estamos, no sé, tal vez hay algo obligatorio, una parte obligatoria, una parte opcional. ¿Por qué hay una parte obligatoria, una no tan obligatoria? Es decir, alguien con un caso similar va a ser sentenciado de una manera distinta. ¿Por qué? Quiero entender ese razonamiento transparente para poder ver que es una decisión en realidad que no está sesgada y que no se está tratando a la gente de manera distinta. En Estados Unidos lo vemos seguido con gente de color. Hemos visto que se ha encarcelado más a los hombres de color. Y eso afecta a la justicia procesal porque la gente está viendo que no es transparente, que no es neutral. La voz la podemos ver de una manera de ejercer tu voz en el sistema es darle a las víctimas la opción de compartir su versión de la historia a través de sus abogados, de los jueces, etcétera. El respeto. No podemos subestimar lo que quiere decir hablar con alguien en un tribunal de manera respetuosa. No hay que llamarlo como el delincuente, simplemente llamarlos por su nombre, señora Novo, señor Carlos. Hay que ser amables, hay que tratar a la gente con dignidad y respeto. Y finalmente la fiabilidad o la credibilidad, que es la más difícil porque nosotros que trabajamos en el sistema tenemos que convencer a la gente de que estamos cuidando su mejor interés. No los conocemos.
No sabemos nada de ellos, pero a pesar de eso, dentro de esa interacción limitada, tenemos que dejar claro que ellos pueden confiar en nosotros y que ellos, bueno, que nosotros estamos buscando cambios que serán los mejores para la comunidad. Entonces, tenemos la teoría y tenemos la manera de llegar a ella. ¿Y por qué la legitimidad importa? Lo que estamos viendo aquí es un diagrama de flujo que nos muestra el comportamiento de la autoridad y eso nos lleva a cómo la comunidad percibe tal comportamiento y luego tenemos un cambio en el resultado del comportamiento de la comunidad, por lo que queremos que la gente siga las reglas, que cumplan con la ley. Si estamos viendo a las autoridades, este es un diagrama, si vemos a las autoridades que permiten que la gente se exprese, que actúan con neutralidad, que están siendo confiables, respetuosos, entonces, por lo tanto, la comunidad lo va a notar y va a decir, ok, las autoridades, los fiscales están cuidando mi interés y yo los voy a respetar porque ellos me están respetando. Y finalmente vemos un resultado del comportamiento. Aquí es cuando la gente que trabaja en el sistema ve que su trabajo se le facilita porque tenemos un respeto voluntario. No es que estén siguiendo las reglas porque tienen miedo al castigo, sino que las siguen porque creen en ti, creen en el sistema, creen en que estás haciendo lo correcto y empiezan a cooperar con las autoridades, empiezan a participar en el sistema de una mejor manera. Y de manera interna, los fiscales, los abogados, los jueces se sienten menos estresados porque no están en una interacción que se siente como con adversarios, que se siente con argumentos. Es decir, que la gente quiere seguir las reglas, la gente confía en mí y de esa manera vemos un mejor comportamiento, vemos una mejor confianza y vemos que todos los involucrados, los fiscales, reducen sus niveles de estrés y disfrutan un poco más de su trabajo. Yo empecé diciendo que una de las razones por las que me gusta hablar de estos temas es porque se enfoca en la teoría, pero también está basada en evidencia. Es una ciencia que ha tenido un impacto muy serio en cómo opera el sistema criminal en los Estados Unidos. Así es que les hablaré un poco de la historia para que puedan entender cómo llegamos hasta este punto. La justicia procesal, de hecho, empezó en las corporaciones, en grandes empresas, empezó como en una teoría de administración corporativa, cómo podían asegurarse de que los empleados estaban satisfechos y que estaban comunicando esto a los clientes, porque tienes a mucha gente trabajando para una empresa, por ejemplo, farmacéutica, que tal vez no les pagan bien, no tienen tiempo libre, sus jefes no son agradables y cuando ellos interactúan con los clientes, pues van a estar de malas porque no están viviendo una experiencia positiva en el trabajo. Empezó en ese entorno, cómo poder hacer que las empresas grandes tengan empleados felices y que interactúen mejor con los clientes. Y después empezamos a usar esta teoría. Tom Tyler y Tracy Mirrors pusieron esta investigación en un entorno policíaco, en los tribunales, pasaron días en estas agencias capacitando a la gente para que supieran hacer esto. Y luego empezamos a ver recursos muy alto nivel, algunos panfletos que empezaban a comunicar esto, daban clases de 1 hora al respecto. Luego empezamos a ver ya esto más aplicado en diferentes situaciones, en correccionales, para tratar a la gente con más respeto en las cárceles. Y ya llegamos a este punto en el que estamos aplicando estas teorías de una manera mucho más amplia en las fiscalías. Y a través de esta investigación sabemos que se deben de hacer preguntas muy específicas para poder llegar a estas percepciones. ¿Cómo los ciudadanos pueden evaluar la confianza? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si alguien confía con el sistema? Pues debes de encuestarlos, encuestar comportamientos, monitorearlo en el tiempo, poder preguntar qué prácticas son las que pueden tener un impacto en la percepción de la justicia y
¿Cómo podemos apoyar a los profesionales que trabajan en estas áreas para implementar estas ideas? ¿Cómo podemos enseñarles a que hagan esto y poder mejorar estas prácticas con el tiempo para que día a día vayan mejorando? Como mencioné en esta línea de tiempo, todo este trabajo empezó con una justicia procesal interna. Trabajar en crear esta legitimidad quiere decir que tienes que trabajar de manera interna, un cambio cultural interno antes de poder ser efectivo y promover una legitimidad a grupos externos como la comunidad. Y me parece que esto es de vital importancia, especialmente en México, donde el sistema, creo que a partir del 2008 empezó a transicionar y la gente ya tiene mayor interacción, por lo que es importante que esta justicia procesal interna esté funcionando, que la gente funcione con respeto y que se traten con justicia y que todos tengan la oportunidad de compartir. Esto lo aprendimos a la mala, la verdad, en los Estados Unidos. Fuimos a las grandes ciudades para trabajar junto con la policía y le empezamos a decir a la policía que queríamos que trataran a la gente con dignidad, que todos tuvieran una experiencia muy transparente y la policía dijo, es que yo no me siento así en mi agencia. Yo la verdad no siento que entiendo lo que mi jefe quiere que yo haga. No me siento alineado con los valores de la agencia. Así es que le estábamos diciendo, haz esto con la comunidad y ellos dijeron, no, espérame, primero tenemos que hacer esto para mí, para mi trabajo, para que yo lo pueda llevar a cabo con la gente que me encuentro en las calles. Y me parece que esta es una de las grandes lecciones que hemos aprendido y luego trabajamos con los fiscales durante todo un año haciendo este trabajo interno. Cómo los fiscales se llevan con los secretarios, cómo se llevan con los abogados, cómo se llevan con los testigos, con las víctimas. Tenemos que tener esa cohesión interna en la oficina antes de tratarlo en un entorno más externo. Así es que, bueno, este es uno de los antecedentes de ese trabajo. Lecciones que aprendimos los empleados y el staff, si ellos lo están viviendo en su entorno de trabajo, va a ser mucho más probable que lo apliquen a nivel externo. ¿Y qué quiere decir todo esto? Básicamente lo que quiere decir, y si se acuerdan al inicio, les dije, quiero que piensen lo que quiere decir la justicia, porque hemos sido capacitados y a través de la sociedad nosotros sabemos que la justicia es cuando alguien es arrestado. Esa es la idea que tenemos de la justicia y la investigación nos demuestra que la justicia no se trata de ese resultado, sino de todo el proceso. Y el proceso tiene mucho que ver en cómo evaluamos la experiencia de la justicia. Y nuevamente es un poco contraintuitivo, pero el proceso incluye dos componentes generales, las interacciones y la toma de decisiones. Y la buena noticia es que el proceso se lleva a cabo dentro de nuestro propio control. Está dentro del control del sistema. Y cómo interactuamos con la gente, eso también es algo que uno puede decidir. Así es que hay un gran rango de resultados que tal vez no podemos controlar, pero el proceso sí lo podemos controlar y podemos controlar cómo interactuamos con la gente. Es importante al pensar en legitimidad cómo el proceso de inicio a fin puede ser legítimo, no solamente llegar al resultado y sentirte bien al final del día. Y les voy a enseñar algo. Lo que tengo aquí es parte de mi investigación. En el eje de la X vemos la aceptación de las decisiones y en la Y vemos la fortaleza de la conexión. Es decir, son tres cosas distintas aquí que nos van a ayudar a predecir si alguien que está pasando por el sistema se siente satisfecho. Nos gusta usar esa palabra, satisfecho, al final del proceso. Uno es si sienten que el resultado recibido fue el esperado, eso está en azul. El amarillo es la confiabilidad o la justicia y el verde es el proceso. Sentiste que el proceso fue justo y pueden ver que por mucho es el indicador más fuerte. Al aceptar una decisión al final de un caso, tiene que ver con que el proceso en general haya sido transparente y justo. Y eso nos ayuda a ver la evidencia tan clara. Cuando estás interactuando con alguien, tu intención puede ser muy importante porque
Tú esperas un veredicto y seguramente la gente va a decir, bueno, sí, es culpable, pero me siento muy confundido. ¿Qué es lo que pasó? El proceso, siento que no funcionó, no me escucharon, no me siento bien con lo que acaba de suceder. Y quería regresar a este diagrama porque vamos a transicionar ahora a hablar un poco ya en especial de los fiscales. ¿Y por qué es tan importante? Si seguimos esta escalera, este diagrama, la gente va a estar más dispuesta a ayudar en la investigación, a proporcionar información, a cooperar como víctima, a participar como testigo, si están experimentando todo esto. Así es que se va a facilitar el trabajo de todos. También va a ayudar a traer una mayor calidad de la fiscalía, porque el rol de los fiscales ha cambiado recientemente. Creo que todavía hay mucho crecimiento disponible en México para poder atraer a los abogados más jóvenes para que lleguen hasta este nivel. Y bueno, si ven que ser fiscal no es tan estresante y las víctimas, los testigos cooperan, entonces vas a atraer a mejores personas para ese rol. ¿Vamos bien? Ahora hablemos de este movimiento progresivo. Y este es un término, este es el término que usamos en los Estados Unidos. El movimiento de la fiscalía progresiva es un principio que dice que los fiscales son los actores más importantes en el sistema judicial. Y en respuesta a eso surgió un movimiento para poder elegir a los fiscales distritales y poder elegir ese poder para el bien, para poder acabar, por ejemplo, con el encarcelamiento masivo. Y voy a hablar un poco de las diferentes formas en que este movimiento funciona, pero para resumir, los fiscales pueden declinar trabajar en algún caso, pueden reemplazar a fiscales con otros que sean más aptos, y este movimiento ha recibido el apoyo de académicos, de activistas, candidatos presidenciales, y la Suprema Corte también ha patrocinado este movimiento, y sentimos que es clave para la legitimidad de todo el sistema judicial en los Estados Unidos. Y alguien que estudia esto se va a fascinar al ver lo que ha pasado en esta última década. Y bueno, hablemos en los Estados Unidos de los fiscales. La justicia en los Estados Unidos es interesante porque la gente cree que es un gran sistema. Los Estados Unidos tienen un sistema enorme, pero en realidad tenemos más de 3,000 condados y cada condado tiene su propio fiscal, su propio juez, su propia policía. Entonces, en realidad tenemos 3,000 sistemas judiciales y por lo tanto hay muchísimo poder a nivel local para poder hacer cambios. Tenemos 2,400 fiscales principales que son en su mayoría electos. Durante mucho tiempo estas elecciones simplemente eran elegidos y ahora sí está siendo más progresivo el sistema, ya hay una elección un poco más justa y hay mucho poder. En los Estados Unidos vemos que se ha reducido un poco el delito en estos últimos 30, 40 años y eso ha dado un espacio a reimaginar todo el sistema para tener un fiscal que se enfoque más en la justicia. Este movimiento empezó en las ciudades más grandes, ciudades como Seattle, Nueva York, Milwaukee, ciudades con problemas de delitos graves. No solamente estamos hablando de comunidades que ya están seguras y querían intentar algo sin nada que perder. Luego se fue esparciendo a otras ciudades con una cobertura de los medios bastante amplia. Chicago, San Francisco, Filadelfia. Y lo que estoy tratando de demostrar es que este grupo de fiscales pudieron crear todo un movimiento social por el cambio, simplemente por tener una plataforma enfocada en la legitimidad. Habían filántropos millonarios que financiaron elecciones y esto es una locura. Billonarios diciendo yo quiero que el fiscal gane porque él cree en la justicia criminal.
Y el punto es que esta reforma, para que funcionara, se necesitaba de mucha confianza en el sistema y de las personas, los candidatos, porque son plataformas progresivas y tenían que entregar resultados, porque en 2 a 4 años iban a estar en otra elección. No era simplemente hablar por hablar, sino que tenían que cumplir sus promesas y empezamos a ver que se podía reflejar en las políticas. Y quiero hablar de cómo se ve esto ya en acción. Como les dije, no era nada más hablar por hablar, sino que tenían que demostrar con políticas, con acciones, todas esas promesas. Se están actualizando esas políticas enfocadas en cambios que promovieran la justicia y acabar con el encarcelamiento masivo. Es decir, desencarcelar, es decir, ir en contra de esa práctica. Y lo importante es que los fiscales pueden hacerlo sin tener que cambiar las leyes. Pueden declinar ciertos casos que tal vez no, por ejemplo, algún pequeño cargo, un delito de robo o de consumo de marihuana, o simplemente ellos podían desechar los casos que no les atraían. Y en su oficina también podían crear programas que no eran simplemente para abuso de estupefacientes o delitos de algún tipo, sino que se enfocaban más en violencia doméstica, en otro tipo de delitos, porque podían entender que no estaba ayudando para llegar a esta meta de la seguridad, la forma en la que estaban actuando. Y también reemplazar a los fiscales viejos que no tenían una mente abierta. Así es que, por ejemplo, Larry en Filadelfia, él llegó a la fiscalía y básicamente corrió a todos porque dijo, es que siento que ustedes no están involucrados con esta nueva cultura, no tienen la mentalidad adecuada, los voy a dejar ir y voy a contratar a muchos fiscales que sí estén alineados con mis valores y con la misión de esta oficina. Y se necesita, pues, de mucho apoyo para hacer esto, y vemos que la población en las cárceles ha bajado en hasta el 40%. Y vemos que los fiscales están siendo elegidos una y otra vez. Y la crítica a esto es que la gente que cree en la abolición dice, ¿por qué le seguimos dando dinero a los fiscales? Hay que quitar ese dinero para ellos y hay que darlo a otros servicios sociales. Esa es una crítica. Y otro es que puede crear conflictos internos entre agencias. La policía está arrestando a la gente, llevan a los arrestados a la fiscalía y luego los fiscales dicen, no queremos proceder. Así es que eso está afectando un poco la relación con la policía. Digamos que esto es una de las pocas desventajas que hemos visto y hemos analizado esto y estamos ayudándolos a entender cómo funciona la transparencia y también que ellos se sientan, que la policía se sienta escuchada también, porque por eso es importante tener esa buena relación entre todos los involucrados. Quería compartir un par de ejemplos más en acción. Otra cosa que hemos visto muy interesante, y bueno, saben que trabajo en Yale, que es una de las mejores universidades en el país, y estamos viendo que muchos abogados recién egresados están considerando ser fiscales. Y normalmente estarían enfocados en otro tipo de trabajo o querrían trabajar para una gran firma, pero ahora se sienten muy inspirados por este movimiento, esta reforma, y quieren participar y quieren trabajar para estos líderes. También estamos viendo la creación de una unidad de integridad, que es un grupo de fiscales que se ponen a revisar casos antiguos para reparar daños
y están luchando por apelar estos casos para que la gente sea liberada de sus condenas. Como les digo, es algo muy progresivo el estar analizando esto, abriendo casos viejos y decir, metimos la pata, hay que arreglarlo. Hemos visto también una gran expansión. Yo trabajo en 4 oficinas distintas en este momento para poder hacer cambios en los diferentes casos. Tenemos grandes problemas de armas en mi país, por lo que es maravilloso ver que la gente está tratando de atacar esto desde adentro del sistema. Y también se están ofreciendo diferentes reducciones en las cárceles porque no todos tienen que se está facilitando también salir bajo fianza y es importante que todo este trabajo sea en realidad sincero, que no parezca como un acto nada más. En realidad lo que se busca es reparar el daño, todo este daño que se ha hecho por generaciones a la gente de color. Se está haciendo un trabajo muy importante para reparar esos daños. Y estos gestos de reconciliación deben de ser en realidad legítimos, porque si no van a tener un efecto negativo. La gente no es tonta, la gente sabe cuando alguien está diciendo cosas solo porque quieren ser electos o porque quieren obtener un empleo. Por lo que tenemos que en realidad necesitamos esa rendición de cuentas. Si prometen algo, queremos ver un cambio real. En el 2021, yo junto con otros socios vimos este movimiento como una oportunidad para trabajar con las fiscalías que estaban interesadas en mejorar su relación con la comunidad y decidimos presentar estos principios de legitimidad para realizar asociaciones con las fiscalías más grandes de los Estados Unidos. Sabíamos que algunos de estos líderes sí estaban comprometidos con el bien, algunos de ellos, pero necesitaban mucha ayuda con diferentes situaciones para poder asegurar que lo que estaban haciendo en realidad estaba basado en ciencia. Y así es como inició nuestra investigación y les voy a compartir un poco de ella. El nombre del proyecto se llama Elevar la confianza y la legitimidad con los fiscales. Esto fue iniciado por el Colaboratorio de Justicia en Yale. Nos asociamos con otras 2 organizaciones, la Grada Consulting y otra organización de abogados. Estas organizaciones vinieron con nosotros y nos dijeron, nos pueden ayudar a que nuestros fiscales aprendan estas habilidades, y nosotros empezamos con una fiscalía muy grande. Hicimos que la gente mandara su solicitud, enviara sus propuestas y dijeran, quiero hacer esto y por eso tienen que elegirnos a nosotros. Y eso fue importante porque ellos venían a nosotros pidiendo ayuda. Nosotros analizábamos el tamaño de la oficina, la estructura. Era importante que el liderazgo estuviera comprometido, no solamente el jefe, sino todas las capas de líderes en esa oficina. Analizamos sus inversiones actuales y si podíamos replicar esto a nivel nacional. Buscamos fiscalías que tuvieran oportunidades de desarrollo en esa interacción con la comunidad y no había un mecanismo de retroalimentación en ese momento. No habían encuestas, no sabían cómo la gente experimentaba esas interacciones y así es como decidimos cómo elegirlos. Les voy a explicar esto porque quiero que quede muy claro que esto no fue rápido, no fueron capacitaciones de un día, fueron a largo plazo, sociedades que duraron 2 años y de hecho todavía trabajamos con ellos, estamos hablando con ellos cada mes. Así es que no es simplemente hacerlo un día y se acabó. Primero establecimos una etapa de evaluación. Lo que hicimos fue sentarnos y escucharlos, hablar de sus políticas, hablar de los cambios, los retos,
Hablamos con todos, desde la recepcionista en la entrada hasta el fiscal. Y ese proceso toma 6 a 8 meses, porque en realidad queríamos comprender qué es lo que estaba pasando internamente. Después hicimos una encuesta previa para el staff, para los fiscales, para ver cuál era su percepción interna. Les preguntábamos sobre su nivel de estrés, si disfrutaban de su vida, si se sentían que la gente confiaba en ellos. Era muy detallado, basado en habilidades psicológicas, en la ciencia. Después hicimos visitas a los sitios, todo el equipo se sentó ahí, tuvo reuniones en persona varias veces, dimos talleres y luego ya pasamos a la capacitación. Dimos estos talleres y capacitación para mejorar este tema. Llevamos capacitaciones con gente que incluso trabaja en el conmutador, porque incluso quien responde una llamada, pues es la persona que más va a estar interactuando con la comunidad y ella o él debe de entender muy bien cómo funciona esta justicia procesal. Luego hicimos capacitaciones enfocadas en el área administrativa y luego con los fiscales. Después de hacer todo esto, decidimos codiseñar, es decir, trabajar en conjunto con ellos para crear un programa de intervención en justicia procesal. Todo esto requirió de un diagnóstico de todo el problema. Dijimos, ustedes tienen un problema con esto, tienen problema con la transparencia, tienen un problema de respeto. Y si analizamos el problema, podemos enseñarles a cambiar a través de la legitimidad. Y después vimos cómo implementaron esos cambios, sus políticas, sus prácticas. Hicimos una encuesta posterior con todos los miembros para dar seguimiento. Y al hacer esto, también hacíamos encuestas con las víctimas, y en un momento les cuento más sobre eso. La parte final es el seguimiento a largo plazo. Nos reunimos con ellos trimestralmente, vemos cuáles son los retos que están experimentando ahora, cómo van sus políticas nuevas. Este es el diagrama de cómo nos fue con esta investigación. Queríamos que ellos tuvieran las habilidades necesarias para poder atender los problemas de ahora en adelante, no solamente por única vez, por lo que los ayudamos a diagnosticar sus problemas de legitimidad, ver cuáles eran las intenciones, si era un tema de transparencia, de voz, de respeto o de confianza. Y después utilizamos nuestro marco de referencia de la justicia procesal para poder ayudarlos a arreglar el problema. Y la meta era que al hacer este ejercicio, de manera independiente, ellos aprenderían a resolver estos problemas sin que nosotros estemos presentes, aunque seguimos hablando con ellos con frecuencia. Y les daré unos ejemplos. Cuando hicimos esto, primero empezamos a comunicar ciertos materiales, diseminar. Esta es la forma más sencilla de empezar, porque estamos leyendo cartas que le mandan a las víctimas, cartas que le mandan a los acusados, y es difícil de entender y suenan atemorizantes. Y yo dije, si a mí me llegara esta carta, me sentiría muy intimidado. Entonces empezamos a arreglar el tema del lenguaje. La carta dice, nosotros valoramos el tratar a la gente con respeto y dignidad, y para la víctima eso quiere decir, o por ejemplo, te vamos a enviar a un programa de tratamiento para controlar el tema del abuso de sustancias en vez de enviarte a la cárcel. O nosotros buscamos mejorar el respeto de todos los participantes en este programa. Y con los fiscales y con la gente que trabaja en el sistema en general, vimos que a veces a ellos les cuesta trabajo la transparencia, porque no quieren hablar de los detalles, no quieren compartir de más,
Y eso acaba siendo como que parece que están ocultando cosas o que tienen secretos, cuando en realidad lo que están haciendo es, ellos buscan proteger eso, pero en realidad la transparencia es importante por respeto hacia la víctima. Solamente se van a responder preguntas sobre ciertas cosas del caso. Hay que ser más específico, que la gente entienda. Ese es uno de los ejemplos. Y algo que nosotros encontramos en nuestro trabajo, porque hicimos la encuesta previa y luego la encuesta posterior, y en estas encuestas también analizamos ciertas escalas psicológicas. Y lo que notamos es que durante este proyecto la legitimidad interna de la oficina empezó a subir. Los fiscales empezaron a reportar menor estrés en su trabajo. Se estaban sintiendo mejor consigo mismos, estaban sintiendo que sí estaban siendo justos, que llegan a trabajar todos los días y que están promoviendo un sistema justo, que el jefe está alineado conmigo, me está ayudando, y eso fue realmente importante para poder ver que los fiscales estaban viendo un beneficio positivo en su trabajo. También decidimos evaluar a las víctimas. Vimos que los fiscales, cuando piensan en la comunidad, están interesados en entender a la víctima durante este proceso. Y en Yale contratamos a un grupo de estudiantes para llamar a 1,400 víctimas, llamadas en frío de casos ya cerrados, y los llamaron, y era una encuesta completamente voluntaria, y se les preguntaba que compartieran un poco sobre su experiencia, la interacción con la fiscalía y en general con toda la oficina. Vimos que al preguntarles en general, ¿qué tan satisfecho estás con lo que pasó en tu caso? Y bueno, ellos decían que el resultado fue justo, pero vimos que su percepción del proceso de la justicia, esto indicaba que la víctima en realidad se sentía satisfecha, no solamente con el resultado. Y eso quiere decir justicia. La víctima se siente segura de una manera muy, muy completa. También queríamos poder monitorear el resultado para ver en la vida real cómo es que se facilita el trabajo de los fiscales, si la gente sí está siguiendo las reglas. Así es que estuvimos monitoreando cosas, si la gente está cumpliendo con los mandatos, con libertad condicional, con algún tratamiento. Estamos viendo una mayor reincidencia, vemos menos ataques de ira y también gente que no va a los tribunales. Eso estamos viendo que se reduce, hay más participación. También las tasas de encontrar quién cometió un delito y poder proceder. Necesitas testigos, la participación y que la gente confíe en ti. Por eso estamos viendo que los niveles de confiabilidad están aumentando. Y finalmente queríamos ver que había menos reincidencia, que la gente no estaba regresando al sistema repetidamente. Otro ejemplo de ver esto ya en acción es que, bueno, muchas de estas oficinas han creado programas. Creo que Carlos me dijo que tienen estos programas en México. Lo que hacemos en estos programas de desviación, buscaban tener, por ejemplo, una oficina que decía, quiero empezar a desviar estos casos, no quiero que pasen por aquí. Y entonces dijimos, ok, vamos a seguir la justicia procesal y la legitimidad
desde el inicio. Cuando creamos los programas de desviación, simplemente empezábamos articulando la motivación del programa para ser transparente en el por qué estábamos creando un programa de desviación y mostrar esa confiabilidad. Por ejemplo, decidimos crear un programa de desviación en casos de armas porque estamos viendo que muchos jóvenes hombres están pasando por el sistema no porque quieran dañar a alguien o lastimar a alguien, simplemente porque las armas se ven como respeto en las calles o se quieren sentir seguros o les gustan simplemente las armas, jugar con ellas y acaban en prisión. Y por eso se crea este programa. Tiene sentido. Y empezamos con este tema de justicia interna entre agencias. Podemos crear un programa de desviación que los jueces apoyen, que la policía apoye, que los abogados apoyen y la fiscalía. Queremos que todos estén alineados antes de empezar a inventar programas nuevos. También se le da la oportunidad a los participantes, al acusado, a la defensa, el ser escuchados. Los alentamos a poner atención a todo el programa. Por ejemplo, si estás desviando un tema y tal vez no cumples con todos los requerimientos y vas a tener que regresar al tribunal, pero si sientes que el programa te estaba tratando con dignidad y respeto y que te dieron al menos la oportunidad de mejorar, te vas a ir con un sentido de satisfacción, aunque hayas fallado. Y finalmente hablamos de cómo medir el éxito. Queremos que la gente sea creativa. ¿Cómo se ve el éxito cuando eres fiscal? No solamente tiene que ser un resultado típico. Mi caso tuvo éxito porque tuve un veredicto de culpable y se fueron a prisión, pero también el éxito puede verse de otra manera, con esta justicia procesal, empezar a monitorear cosas que nunca hubieras considerado antes. Bueno, ya hablamos mucho de la teoría, hablamos del movimiento social en los Estados Unidos, ya vieron cómo es esto y cómo se aplica en los Estados Unidos y hay una evidencia e investigación muy prometedora. Y bueno, yo no soy experta en el sistema de México, pero he tratado de tomarme el tiempo de estos 2 meses de aprender y quisiera compartir algunas ideas y al hacer eso quiero invitarlos también a participar en esta conversación conmigo y puedo responder sus preguntas. Voy a mostrar este par de recomendaciones finales y después vemos si hay preguntas. El sistema en México no invita a la participación ciudadana. ¿Y a qué me refiero? A que no tienen un buen sistema de tribunales. En Estados Unidos se empezó con la legitimidad a alto nivel porque la gente participaba de manera activa. Iba al tribunal, tenían que escuchar, ayudaban, participaban, tenían que comprender cómo funciona y opera el sistema, pero si no participas activamente, se vuelve muy opaco, se vuelve muy difícil de comprender. He estado hablando con Carlos de si la corte está abierta, si la gente puede ir a observar, si están permitidos, no sé, compartir, si las víctimas pueden compartir sus declaraciones. Y me dijo que sí, me parece que es una buena forma de alentar la legitimidad, invitar más a la gente. Hay programas en los Estados Unidos en los que trabajan con voluntarios. Simplemente vas y observas. Puedes hacer preguntas y como su sistema es un poco más cerrado, me parece que para la legitimidad sería muy, muy valioso que la gente vaya voluntariamente a observar y que se sientan involucrados de alguna manera y tal vez en algún momento puedan llegar a tener un jurado como el que tenemos allá. Los argumentos orales siguen siendo nuevos. Hay una gran oportunidad para mejorar la relación entre los fiscales, los jueces, la defensa.
Tal vez puede ser valioso tener una capacitación en donde todos participen, algún taller que se enfoque en legitimidad para mejorar esa relación y que no sea tan adversaria, sino que todos estén en la misma página trabajando juntos hacia el mismo objetivo. El objetivo es que queremos que el sistema sea legítimo. ¿Cómo trabajamos en conjunto para poder llegar a ese objetivo? Otro en el que hemos tenido mucho éxito en los Estados Unidos es la retroalimentación del usuario. Encuestas de las víctimas, de los litigantes, de los fiscales, de los jueces. Incluso puedes encuestar al público en general sobre su percepción. Nosotros sabemos que la gente es buena en expresar lo que hace un juez, lo que hace el fiscal, lo que hace el policía. Podemos alentar la participación ciudadana haciéndoles preguntas sobre su percepción del sistema y ser transparente publicando los resultados. Me parece que eso es importante. No sirve de nada encuestar y luego no compartir esos resultados. Hay que capacitar a los fiscales sobre la legitimidad, sobre la justicia procesal. Hay gente en todo el mundo que hace este trabajo. Es su trabajo, básicamente, viajar por el mundo y capacitar sobre legitimidad para poder incorporar esta justicia procesal. Yo también sugeriría hacer una revisión de los materiales externos en temas de transparencia. Nosotros vimos que las cartas que estaban siendo enviadas a las víctimas, el lenguaje era muy inaccesible y eso tomaba como una semana. El reescribir esa carta a un lenguaje que sea mucho más amigable. También he visto las páginas web que podrían ser mejores. La de la Fiscalía es muy buena, ya la vi y se ve muy bien, pero a nivel estatal tal vez no se tiene algo así, se ve la información muy vacía. Las páginas web deberían de tener información de contacto, preguntas frecuentes, pueden tener diagramas y también hacer una búsqueda de casos de manera electrónica. Y me parece que a nivel federal está muy bien hecha, pero también la justicia es local. La comunidad lo experimenta a nivel local y necesitamos que se pueda ver a lo largo de todo el sistema. Y nuevamente seguir alentando la participación ciudadana y del público en general. Sé que esto se ha estado trabajando en las nuevas reformas, pero todavía no se ha podido implementar del todo. Me parece que tener también un buen cabildeo, hacer responsable al gobierno, porque queremos que la gente participe, queremos que ellos sepan lo que estamos haciendo. Y bueno, estas son algunas de mis ideas y nuevamente podemos abrir ahora el piso si tienen preguntas, sugerencias, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Caroline, por la exposición y además porque fue una exposición muy rica en ejemplos y también como en casos y en estrategias específicas que pueden ser muy útiles para reflexionar sobre cómo promover la legitimidad en las fiscalías. Ahora, como les comenté al principio, vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. Entonces, si te parece bien, Caroline, podemos hacer rondas de 3 preguntas. Y así damos un espacio para que respondas. No sé, alguien aquí en la audiencia que quiera participar, alcen la mano y les pasan el micrófono. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta de este lado. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar sobre los diversion programs. ¿Cómo sería o cómo es la mejor opción para escoger la clase de delitos que van a hacer para esos programas? Porque escuché como gun violence y drug-related cases,
pero si escuché bien, también dijo como violencia familiar. Entonces no pensaría que esa sería una clase de delito que sería elegible para esa clase de programa. Sin embargo, tal vez no se trata acerca del bien jurídico protegido o del valor que protegen, sino, no sé, otras características que hacen a ciertos delitos elegibles para esos programas. Y otra cosa que quería preguntar era que cuando se habla un poco de estos programas de Progressive Prosecutor Movement, siempre se hace la diferencia entre Estados Unidos y México porque las fiscalías y las policías de México tienen mucho menos presupuesto que las fiscalías estadounidenses. Entonces es como que en las fiscalías mexicanas siempre existe la preocupación de los servidores públicos de que están como con una gran carga de trabajo, mal pagados, y esa es como la razón que los servidores públicos dan para pues, su desempeño. Pero en Estados Unidos tienen mejores presupuestos y también se presentan algunos problemas similares, o tal vez son diferentes y por eso la forma de solucionarlos son diferentes, no sé. Muy bien. ¿Alguna otra? Bueno, de este lado. Bueno, ahí hay otra y otra. Ahí había una primero y después acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta va más orientada hacia estas estrategias para México. Y primero que nada, si hay como, o debería de haber algún cambio, y si es así, el lapso de tiempo estimado para aplicar para mejorar de alguna manera esta confianza y legitimidad en comunidades indígenas, y pues la manera en la que se podría aplicar ese cambio, o ese ajuste en las estrategias, pues pensándolo más para México. Muchas gracias. Y aquí tenemos una tercera. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre esto que mencionaba al inicio, sobre cómo también es necesario alinear estas políticas que se gestan en las fiscalías desde la justicia procedimental con las políticas, los intereses, las motivaciones de otras autoridades como policía, como cortes. Eso no es fácil porque también hay ciertas expectativas sobre lo que la policía debe hacer en un sistema de justicia o cómo deben resolver los tribunales ciertos casos. Y eso es algo que no es fácil de hacer, por más que haya una política progresiva o progresista, diríamos acá, supongo, en fiscalías, ¿no? Perfecto. Si les parece bien, utilizamos este tiempo para responder estas preguntas y después you can answer these three. Okay, great. So first of all, great. Maravillosas preguntas, muchas gracias. Hacen que mi trabajo sea más fácil. Voy a empezar de este lado. Los programas. ¿Qué delitos elegir? ¿Cuáles son los más elegibles? Y primero que nada, creo que es un tema muy local. Debemos de analizar nuestra comunidad, escuchar lo que la comunidad está pidiendo. Por ejemplo, hablar de la violencia, el tema de armas en los Estados Unidos. Creo que, bueno, estamos viendo esos programas de desvío porque en los Estados Unidos vemos que no se está progresando en ese tema como la comunidad quisiera. Por lo que los fiscales dicen, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser receptivos ante esta epidemia de violencia en cuestión de armas en nuestro país? Ese es un tema, escuchar las necesidades locales. Y otra cosa tiene que ver con la población que encontramos en las cárceles. Las cárceles cuestan mucho dinero en los Estados Unidos, a veces se encarcela de manera masiva y los fiscales tienen que pensar qué tipo de casos, entonces pueden decir, ok, quiero hacer algo de manera progresiva y eso me lleva a tu pregunta.
Y bueno, es como ir y venir. Tal vez el alcalde tiene una cárcel con una sobrepoblación y quiero reducir esa población y no poner en riesgo la seguridad pública al mismo tiempo. Entonces, tal vez él esté dispuesto a trabajar conmigo si yo no quiero tratar estos casos y bueno, como digo, tiene que ver con la necesidad local y también ver el tema de las cárceles. Por ejemplo, el desvío de los temas de violencia doméstica es arriesgado. En los Estados Unidos, los fiscales nunca tocarían un programa de desvío de este tipo de delitos. Pero también hay algunos fiscales que sí lo han estado haciendo durante mucho tiempo y sienten que tienen el apoyo necesario del Consejo local, de los jueces, y lo pueden probar, empiezan con ciertas limitantes a una escala pequeña y sabemos que meter a alguien a la cárcel por violencia doméstica no va a hacer que dejen de golpear a sus parejas cuando salgan y queremos que la gente esté segura, por lo que hay que estar buscando cosas nuevas, pero a veces es arriesgado y hay muchos fiscales que no lo intentarían. ¿Eso responde a tu pregunta? Muy bien. Y el tema de los presupuestos. Pues sí, no hay dinero. Y ese es un problema en los Estados Unidos también. No sé si lo vieron en una de mis diapositivas. Yo mencioné que hay muchas fundaciones, filántropos, millonarios que están financiando este trabajo. Todos estos programas que mostré, ni un centavo vino del Estado, del gobierno, todo fue financiado por fundaciones privadas y por filántropos que simplemente quieren ver un cambio en la sociedad. Y yo no conozco mucho la cultura de la filantropía en México, pero en Estados Unidos se ha vuelto muy importante, para bien o para mal. Se ve muy bien dar tu dinero a la justicia criminal para ver esas reformas, porque sí hay muchas brechas en el presupuesto. Ahora, el tema de la estrategia. ¿Cuánto tiempo toma? Lo más cerca que podría yo decir para comparar el tema de las comunidades indígenas y Estados Unidos es una comunidad que es de color y que ha visto mucho daño por medio de la policía, de los tribunales. Y hemos hablado de la confianza como si fuera el banco. Tú tienes $1 y metes ese dinero al banco, pues tienes tu $1. Pero si te gastas $30, vas a tener menos $30 y luego te van a cobrar una multa y entonces tienes menos $25 y tienes que estar haciendo un trabajo extra para poder regresar al nivel positivo. Y así lo puedo comparar con la confianza en las comunidades indígenas o comunidades que han tenido este daño histórico. Tienes que trabajar mucho más duro, mucho más tiempo y tener una mayor intención porque estás en déficit. No quiere decir que no se vean resultados rápidamente, porque sí se ven. A veces estos proyectos a los 6 meses ya están reportando que las interacciones son más positivas. Y Rodrigo Canales, que ha hecho mucho trabajo en México, va a dar una presentación más adelante y él ha demostrado que en un periodo corto la gente puede sentir una mayor confianza con la policía, pero especialmente comunidades que han experimentado un daño durante generaciones es mucho más complicado y tomará un poco más de tiempo. Y un último punto, es importante involucrarlos en estas conversaciones. Participación comunitaria. Es una metodología que dice que se van a crear políticas, se van a crear acciones en conversación con la comunidad, en conversación con los indígenas o con quien esté involucrado y que se vuelvan parte del equipo. Se les paga, son parte de un equipo y ayudan a crear las políticas desde el inicio. Y eso propicia la legitimidad porque se sienten escuchados en el proceso. ¿Eso fue útil? Gracias.
Y la última pregunta de cómo alinear en diferentes jurisdicciones. Si preguntamos cuál es la barrera número 1 ante los cambios, eso es lo que ellos dirían. Y en algunas ciudades es muy desafortunado. La policía, los fiscales simplemente no están en la misma página. Y los fiscales deben de encontrar maneras. En Boston, Massachusetts, por ejemplo, hubo Rachel Rollins. Antes de Rachel, incluso antes de que llegara a la oficina, ella dijo, yo no voy, incluso antes de llegar, ella dijo, yo no voy a mezclarme con estos casos. Y dijeron, bueno, ella no es ética, no va a cumplir las leyes y ni siquiera había entrado en cargo. Así es que puedes imaginar que es una relación muy adversaria y ella tenía una plataforma de ser muy progresiva y luego dijo, bueno, tengo que cumplir ciertas promesas y no voy a dejar que la policía interfiera en mi trabajo. Y bueno, hubo ahí un gran problema y creo que en comunidades a veces simplemente se quedan en conflicto. Desafortunadamente no llegan a ningún acuerdo. Y debo decir que en los Estados Unidos los fiscales suelen quedarse en su rol durante mucho tiempo. Y los jefes de la policía cambian con más frecuencia. Se quedan 2, 3 años, luego llega un nuevo jefe. Y bueno, así es la política y estarán buscando líderes que estén más alineados. Y me parece que es un buen ejemplo de cómo hay que construir una confianza interna entre agencias. Todos deben de estar involucrados. ¿Más preguntas? Tenemos una pregunta por aquí. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido como la experiencia o cómo ha sido el proceso para que las fiscalías que han aplicado este programa acompañado por ustedes logren convertirlo en un programa sostenible en el tiempo? Y sobre todo cuando hay elecciones, cuando ese programa se ha aplicado y hay un posible cambio de fiscal, lo que puede implicar un cambio en el enfoque de la política. Y la conecto con otra pregunta muy concreta y relacionada con esto. Si han vivido la experiencia de cómo esta apuesta académica y teórica de la justicia procedimental se ha convertido en propuesta política de un candidato. ¿Cómo ha sido esa experiencia o ese proceso de convertirlo en una apuesta política para ganar unas elecciones? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De este lado tenemos... bueno, aquí, perdón, sí, adelante. Bueno, mencionó que se requiere de un cambio en la cultura interna dentro de las instituciones. Entonces, ¿de qué manera debe ser la capacitación, por ejemplo, de todo el personal? Porque muchas veces las fiscalías revictimizan a las mujeres o a personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo cambias esos prejuicios que tienen las personas dentro de las fiscalías? Gracias. Gracias. Ahora sí, de ese lado. Yo tengo dos preguntas, una relacionada con la anterior. Hay estudios que muestran que en México las policías y las fiscalías no persiguen los mismos objetivos que las leyes. Tal vez tengo en realidad muchas preguntas, pero voy a tratar de concretarlas. En Estados Unidos, la actuación de la policía podríamos decir que está principalmente guiada por hacer cumplir la ley. Y si esto es así, ¿hay algún abordaje que podría incluir de manera más sistémica alguna estrategia para modificar la actuación y los incentivos que persiguen las policías y las fiscalías para que no persigan hacer más dinero, salir de situaciones de
de pobreza o de marginación, colaborar con el crimen organizado, sino hacer cumplir la ley y que esto contribuya a esta visión de justicia procedimental. Esa sería una. Y la otra sería en relación con el financiamiento. En México, las campañas políticas no pueden ser, al menos oficialmente, financiadas por particulares. ¿Tendrías alguna idea de cómo conseguir, cómo incentivar que los millonarios tengan voluntad para aportar dinero a esto que en México no es cool, no es sexy, no es atractivo? Okay. Muy bien, hablemos de su pregunta primero. La sostenibilidad. Esto es algo que me interesa muchísimo y creo que es hacia donde se enfocará mi investigación en los próximos años, porque inevitablemente estos grandes líderes acaban yéndose. Y en estas elecciones estamos viendo que algunos ya se están retirando después de estar comprometidos durante décadas. Eso es en Chicago, Kim Fox, y en Milwaukee, John Chisholm se están retirando. Y yo estoy trabajando con estas dos ciudades para crear un mejor sistema. Y yo estoy bien estresada porque mi liderazgo va a desaparecer ahí. Y hubo un momento en el que incluso pensaron dejar el programa porque pues ellos se iban y ya no iba a tener importancia, por lo que decidimos crear como un sistema para poder ayudarlos y lo vamos a intentar. Vamos a intentar empezar a documentar todas las políticas, todas las prácticas y codificar esta cultura que han creado durante todo el tiempo que estuvieron ahí y crear como un puente hacia el nuevo liderazgo, para que tengan como un manual cuando llegue la nueva persona, que vean lo que hemos estado haciendo, lo que hemos aprendido, con quién estamos trabajando. Y también hemos notado que cuando se va el fiscal, tratan de que alguien de su equipo se quede en su puesto, el segundo en mando, y pues tiene sentido que él pase a ese rol. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido. ¿Cómo puedes sostener esto a lo largo del tiempo? Por eso me emociona mucho que Rodrigo venga a hablar de este tema, porque Rodrigo trabaja en temas de administración, de negocios, de liderazgo, y es lo que él está tratando de averiguar, cómo poder sostener algo así a lo largo del tiempo con diferentes líderes, porque para que cambie la cultura necesitamos tener continuidad. Así es que, honestamente, creo que todavía se está explorando, pero tenemos que ir haciendo todo lo posible, por ejemplo, actualizar la página web, asegurar que las políticas estén bien escritas y finalmente llegará alguien y tratará de cambiar cosas. Pero si tienes un equipo que ya está involucrado, aunque cambie el líder, bueno, espero que haya una cierta continuidad. Muy bien, y de este lado, estabas preguntando sobre la justicia interna, cómo cambiar la cultura. Y nosotros tenemos el argumento de la mala manzana. Tienes un árbol de manzanas y tienes una fruta mala, una fruta podrida, y no está podrido todo el árbol, solamente es esa fruta. Y así es como lo ven en Estados Unidos. Hay un grupo de personas que le llaman el argumento de la manzana podrida, es decir, que la institución no está corrupta, sino que hay gente dentro de la institución que sí es corrupta y se tiene que... Y eso también me lleva a tu pregunta. Deben de experimentar como cierta rendición de cuentas y no infectar a los demás.
Y como mencioné, estos fiscales progresivos a veces pues simplemente los dejan ir, los corren porque crean demasiada tensión y tienen cierta reputación, la gente no quiere trabajar contigo, no confían en ti, entonces te vamos a pedir que te vayas. Esa es una manera de hacerlo. Y hay otra manera que sería tomarte el tiempo de capacitar a la gente y ver si pueden cambiar. Y muchas veces he visto que los conflictos internos tienen que ver con que la gente no se siente respetada y escuchada y por eso actúan de esa manera. No en todos los casos, pero en algunos casos creo que la gente solamente necesita la oportunidad de compartir lo que los aflige y de esa manera pueden cambiar. Es una pregunta difícil. Espero que al menos te haya dado una respuesta adecuada. Y de este lado fue una gran pregunta y tiene mucho que ver con cómo incentivar a la gente a seguir la ley, a obedecer a la ley y que cumplan incluso cuando están en una posición de autoridad y tal vez ellos están beneficiando si no siguen la ley. Hay temas de corrupción, etcétera. Y debo decir que una manera en la que podemos hacerlo es, bueno, ser policía es algo peligroso. Lo es en los Estados Unidos, lo es en México y la mayoría de las personas no quieren ir a trabajar y sentirse en peligro. Y una manera en la que hemos visto este tema de la legitimidad con la policía es enfocarnos en su bienestar, en su seguridad, en su nivel de estrés, su salud. La policía en Estados Unidos tiene una tasa de suicidio bastante alta, también de divorcio, de depresión, todas estas cosas que nosotros tratamos de entender. Si tienen una relación más saludable con la comunidad, con la gente con la que interactúan, tu trabajo se va a sentir menos complicado. No te vas a sentir tan desesperado. Así es que estamos tratando de enfocarnos en el bienestar de todos los involucrados, así como los miembros de la comunidad. Y parece que está resonando con la gente a nivel personal. Y en cuanto a atraer a billonarios, todavía estoy viendo cómo hacerle, porque es complicado, son muy raros, pero lo que he escuchado en el Centro de Estudios Constitucionales van a empezar a hacer encuestas. Y creo que si empezamos a demostrar que hay un entendimiento de legitimidad a nivel nacional, primero que nada hay que demostrar que la gente está entendiendo los conceptos y que están entendiendo la forma en la que los jueces lo están percibiendo, la comunidad lo está percibiendo y la información es poder. Podemos empezar recolectando más información, encuestando a más personas y eso nos abrirá camino para ese cambio social. Y es un movimiento social, finalmente. Tenemos que entender que muchos de este movimiento está basado en décadas de trabajo, en derechos civiles, para dar esa sensación de justicia. Pero bueno, muchos académicos, activistas han dedicado sus carreras para recopilar más información que pueda ser utilizada para obtener financiamiento y más apoyo. En la audiencia, creo que no. A mí me gustaría aprovechar, Caroline, para hacer una última pregunta. Oh, sí. Just one For last you. question, yeah. Okay. No, me gustaría nada más preguntar cuál ha sido la respuesta social al movimiento de las fiscalías progresistas. O sea, ¿ha sido una respuesta positiva? ¿Los fiscales han sido reelegidos? ¿O más bien se ha identificado un backlash o una resistencia a ese tipo de políticas? Y la segunda pregunta ya para terminar, como bien sabes, en México la mayoría de las fiscalías tienen autonomía. Y eso implica que muchos de los controles tradicionales, democráticos, que existían cuando pertenecían formalmente al Poder Ejecutivo, no están necesariamente ahí. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la autonomía de las fiscalías y cómo en todo caso puede ser utilizada esta autonomía para promover la legitimidad y no más bien como un mecanismo para profundizar la opacidad o la arbitrariedad?
Listo. Okay. En cuanto a la aceptación social de este movimiento progresivo, no es ningún secreto que los Estados Unidos está muy polarizado entre la izquierda, la derecha, progresistas, conservadores. Y yo diría que históricamente las reformas de la justicia criminal pues ha sido un tema de dos partidos y son dos polos en general. Por lo que estamos viendo lugares que son normalmente conservadores, ciertos municipios que están votando por quedarse con los fiscales más progresistas, y hemos visto también como el financiamiento también está cambiando. Hay gente que son conservadores, pero están financiando. Y bueno, cada quien tiene sus ideales y la política va cambiando. Pero hemos podido demostrar que puedes mantener la seguridad pública al priorizar la legitimidad. No tienes que sacrificar la seguridad si confías en el sistema y tienes un liderazgo más progresista. Y eso está bien porque apoya a la gente en el tiempo. Y desafortunadamente también hemos visto algunas elecciones en donde los fiscales acaban saliendo rápidamente porque vienen con reformas y al final no demuestran cambios, y de manera simultánea vemos un aumento en delitos y en preocupaciones de la seguridad, y entran y así como entran, salen. Y la buena noticia es que la gente está prestando más atención, y la mala noticia también es que están prestando atención, por lo que están viendo que la gente cumpla. Por lo que, bueno, es una mezcla y eso refleja cómo funciona el país y no tanto el movimiento en particular. Y en cuanto a la autonomía, es difícil. En los Estados Unidos hay muchísima autonomía, mucha discreción, y es difícil estudiar la discreción. ¿Cómo te metes en la cabeza de alguien para poder saber por qué toman las decisiones que están tomando, por qué hacen las cosas como las hacen? Y creo que, en resumen, creo que la autonomía nos da esperanza para la legitimidad porque le permite a la gente tener sus propias creencias y aplicarlas de una manera científica en sus áreas. Y tiene que haber limitaciones también, por eso el sistema fue diseñado para tener esos límites, pero cuando tienes años y años de un sistema y a veces la autonomía se va a inclinar hacia el lado equivocado, pero en este caso los fiscales han usado su autonomía para priorizar las reformas que aumenten la legitimidad, así es que nos ha funcionado bastante bien. Gracias. Gracias, Caroline. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación. Agradecer que hayas aceptado venir a México y compartir con nosotros tu tiempo, tu conocimiento. Muchas gracias a nombre del Centro de Estudios Constitucionales. Y pues anunciarles que, como ya también comentó Caroline, vamos a tener 2 sesiones más del ciclo de conferencias hacia una justicia legítima con la profesora Tracy Mears y con el profesor Rodrigo Canales, y que invitarles a que estén atentos para las fechas de estas sesiones. Y bueno, simplemente cerrar agradeciéndoles a todas las personas que nos acompañaron esta tarde en el auditorio y a todas las personas que nos siguieron por la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica y por las distintas redes sociales de la Suprema Corte de Justicia. Sin más, muchas gracias y que tengan muy buena noche. Hasta luego.